Bienvenidos a un nuevo capítulo de Shot Financiero. Hoy con nosotros Guillermo Mondino. Egresó de la Universidad de Córdoba como economista y rápidamente se fue a estudiar a Yale, donde completó el doctorado. Pasó luego por la docencia, pasó por la función pública como integrante del equipo de Domingo Cavallo, pasó por Wall Street, es decir, es un lujo tener hoy a este entrevistado. Guillermo Mondino, hoy en Shot Financiero. Estás escuchando Shot Financiero con Guillermo Willy Laborda. Shot Financiero es presentado por Puente Holding UK, una compañía especializada en Wealth Management, Sales and Trading, Capital Markets e Investment Banking, basada en el Reino Unido y con oficinas propias en Argentina, Paraguay, Uruguay, Panamá, Estados Unidos y España. Puente cuenta con más de 100 años de trayectoria y 35.000 clientes en todo el mundo, entre individuos, empresas, instituciones y sector público. Y ya estamos conectados con Guillermo Mondino. Guillermo, ¿cómo andás? Gracias por atendernos hoy. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué dicen? Bien, muy bien. Un lujo tenerte aquí en Shot Financiero. Y la primera pregunta, Guillermo, ¿cómo te surgió la economía? ¿Cuándo decidiste que era tu carrera, tu profesión? Bueno, mira, yo hice el secundario en tiempos difíciles, eran los 70s. Era la mitad de los 70 concretamente, y hacia el final del secundario ocurrió el golpe de Estado. ¿En qué colegio estabas? Yo en un colegio en Córdoba que se llama Zorrilla de San Martín. Era un colegio chico, pero de todas formas muy rodeado de las circunstancias de los 70, ¿no? Con muchos familiares de compañeros sufriendo las consecuencias de ese momento tan volátil. Y bueno, ¿qué pasó? Que yo, como tantos jóvenes de ese entonces, era bastante idealista en querer ayudar a la gente, pero a diferencia de los demás, yo no lo veía por la vía de la guerrilla, ni siquiera tampoco compraba los preceptos de la izquierda, pero sí tenía la vocación de querer ayudar. Y en ese momento había vivido el Rodrigazo en carne propia, el golpe había ocurrido, había iniciado el proceso de reorganización nacional y bueno, todo esto generaba mucho ruido. Entonces, las alternativas de qué carrera seguir, por un lado era esto de querer ayudar a la gente y bueno, una cosa natural era ser médico, pero yo no toleraba ver sangre, veía sangre y me desmayaba. Y entonces la opción que me surgía como natural era la economía y la política pública. Y tuve la suerte de que mi hermana iba un año adelante mío en la universidad y había iniciado Ciencias Económicas y ella inició la senda de la licenciatura de Economía, entonces me contaba las diferencias entre las distintas carreras de Ciencias Económicas y me entusiasmó con la idea de hacer economía. Y bueno, así que ella es la responsable de que yo haya terminado haciendo economía. Y la Universidad de Córdoba, obviamente, que digamos ya tenía su prestigio, ¿no? Dentro de las universidades argentinas en materia de economía, la elegiste y también por cuestiones familiares que hacías referencia recién, ¿no? Así es. Bueno, en Córdoba no había muchas opciones. Si querías hacer economía, era la Universidad de Córdoba. Y estos eran tiempos en los cuales tampoco te ibas de tu ciudad natal para estudiar en otro lado si tenías una universidad. Y efectivamente, la Universidad de Córdoba tenía su prestigio. Estaba la universidad en un proceso también de mucho cambio, obviamente, porque habían ocurrido las razias y las limpiezas de los militares, con algunos profesores que se iban. Entonces era todo un proceso de mucho revuelo y mucha revuelta interna, pero aún así la carrera de licenciatura en Economía mantenía un altísimo nivel. Y bueno, era realmente bueno el nivel académico, éramos pocos estudiantes, una extraordinaria relación profesor-alumno, y yo, como te dije, tenía la suerte, la facilidad de que, como mi hermana iba un año adelante mío, ella iba abriéndome paso en muchas de estas cosas y bueno, ella siempre fue la mejor alumna, entonces era como
que me facilitaba mucho las cosas, por decirlo de otra forma. Me la hacía difícil en que tenía que vivir, tenía que de alguna forma tratar de emular lo que ella hacía y no me resultaba tan fácil, pero ella claramente, digamos, el tenerla adelante me abría muchísimo el camino para... Y yo llegaba más informado a todos los cursos de qué era lo que iba a ver que lo que llegaban los demás, porque... Tenías inside information. Así es. Che, Guillermo, ¿y qué profesores recordás o que te marcaron a vos en la Universidad de Córdoba? Tantos, y tuve tantos y tan buenos. Primero que fue una carrera de 6 años en aquel momento, de la licenciatura en Economía eran 6 años. Así que tuve muchas materias y muchos profesores. En términos de profesores, qué sé yo, tuve muchísimos muy buenos. Yo recuerdo con muchísimo afecto a Carlos Sánchez y Aldo Arnaudo, a Gibogri, Dolfinger, qué sé yo, Alfonso, al ingeniero Faguapé. Bueno, no sé, muchísimos. La verdad que es muy injusto mencionar a algunos porque todos fueron tremendos profesores. Y tuve la suerte, además, de en el último año, nosotros tenemos una materia que se llamaba Economía Argentina y lo tuve de profesor al Domingo Cavallo, inmediatamente salido del Banco Central. Esto fue en el año 82. Claro. Él acababa de pasar por un periodo también muy de muchas vueltas dentro del Banco Central, y entonces lo tuve a él allí. Y la verdad es que fue una experiencia increíble para mí, porque lo veía a Cavallo hacer algo que era inusual, que es usar mucho la teoría económica para analizar problemas concretos de política económica, porque en general la gente que hablaba de problemas de política económica eran más como coyunturalistas, y los que hacían teoría hacían más teoría y no se metían y se ensuciaban mucho con las cuestiones prácticas, los datos, la institucionalidad, las dificultades de hacer las cosas. Cavallo las mezclaba mucho en el análisis y eso fue como una cosa que me abrió los ojos mucho y me marcó mucho la forma de pensar y de hacer economía luego en mi carrera. Estábamos hablando justo del final de tu carrera y tu decisión de continuar estudiando en Estados Unidos, ¿se da inmediatamente? Sí. Yo lo tenía clarísimo desde básicamente mi 3er o 4.º año en la carrera, de que iba a continuar afuera. Muchos de mis profesores lo habían hecho antes y tenían muy en claro que en ese momento era algo que tenía que hacer. Me gustaba mucho leer la bibliografía y las cosas, los papers nuevos que iban saliendo. Y entonces, bueno, así fue como inicié el proceso de aplicación. La dificultad no fue en descubrir esa vocación y en descubrir que tenía que hacerlo. Es como que algo que me surgió medio naturalmente, es el ir a estudiar afuera. A mí, lo que era difícil porque eran años difíciles para irse a estudiar afuera. Y claro, por el tipo de cambio, me imagino. Bueno, el tipo de cambio era... Argentina venía de salir de la guerra de Malvinas, estaba terminando la dictadura, era un paria internacional el país, entonces entre las dificultades económicas, el tipo de cambio extraordinariamente alto y que no había ningún interés por Argentina en el resto del mundo, éramos un puñado los argentinos que íbamos a estudiar afuera. De hecho, recuerdo haber tenido, eran otros tiempos también, haber tenido que ir a rendir el GRE a Buenos Aires, de irme de Córdoba a rendirlo a Buenos Aires, en Icana se rendía, y había 10 o 15 personas en el aula, no mucho más que eso, y de los 10 o 15, recuerdo 4 o 5 que después terminamos yendo a estudiar afuera y nos conectamos y nos hemos mantenido conectados desde entonces, pero no era como que de todos los que fuimos a rendir fuimos, sino solamente unos pocos fueron. Claro. Y en mi caso, qué sé yo apliqué a 5 programas de doctorado y los 5 me rechazaron. Y en uno de ellos, en Yale, que era la universidad preferida que más me gustaba a mí, porque ahí estaba Jim Tobin, Joaquín Cotani en ese momento estaba terminando la universidad, y él me insistió que hablara con el Departamento de Economía para hacer un máster, si es que estaba tan entusiasmado con ir a estudiar con Tobin. Y eso hice,
y conseguí que por suerte me admitieran. Y bueno, llegué allá a la universidad y tomé mi primer curso de macro con Tobin. Y bueno, tuve la suerte de que me fuera muy bien. Me destaqué en el curso de Tobin, entonces Tobin se interesó por mí. Buenísimo. Y me hizo entrar al doctorado ahí por la puerta de atrás. No, pero, y bueno, una vez que pero, me aceptaron al doctorado, ya todo se simplificó un poquito. Claro. Aparte de Tobin, ¿recordás otra persona, otro economista que te marcó en Yale? Sí, bueno, también de nuevo, tantos. Tobin fue como un gran mentor, porque yo lo tuve al comienzo de profesor, el primer año, pero rápidamente se retiró. Pero él era como mi mentor, qué sé yo le cuidaba la casa y él me invitaba a cenar y largas charlas de economía. Pero además de él, como bien decís, bueno, mis asesores de tesis eran Robert Shiller, el famoso Shiller ahora del mercado de acciones y de inmuebles y qué sé yo. Era Willem Bouter y Nouriel Roubini. Mira, un consultor muy famoso ahora. Claro, muy influyente. Nouriel es profesor en NYU y consultor. Y claro, Nouriel acababa de llegar hacía poco a la universidad, entonces yo fui de los primeros estudiantes que él tuvo y bueno, también trabé una muy buena relación con él. Así que sí, tuve la suerte de tener buenos profesores y bueno, y la dejó una memoria increíble. Y la terminaste sin ¿Cómo? problemas, el doctorado lo terminaste sin problemas, en tiempo y forma. Sí, terminé el doctorado sin problemas, más allá de las dificultades que todos tenemos en los doctorados, ¿no? Los primeros años económicos. Había mucho, bueno. tenías que hacer mucho catch-up en el primer año, por ahí, o la base que tenías de la Universidad de Córdoba realmente era buena. La base era muy buena, no me sentí nunca que tuve que hacer catch-up. Yo, por el contrario, me sentí que llegué y estaba en igualdad de condiciones con los mejores estudiantes del curso. Yo estaba muy motivado también, así que ver muchas horas de estudio, estudiaba mucho, pero las dificultades no pasaban por el lado no pasaban por el lado académico, las dificultades eran económicas, digamos, Claro. eran años de mucha austeridad, por decirlo de alguna forma. Sí. Éramos tan pobres. Sí, me imagino, el tipo de cambio era letal en esos momentos, pero justo está relacionada la pregunta que te iba a hacer. ¿Seguías obviamente en contacto con lo que pasaba en materia económica en la Argentina? Me hablaste al principio de la entrevista de lo que fue el Rodrigazo y cómo lo viviste. ¿Cómo te marcaron esos hitos que fue teniendo, lamentablemente, la historia económica argentina? Y mucho, como te dije, el Rodrigazo despertó el interés en la economía. Durante todos mis estudios en la licenciatura, pasado el plan de la tablita de Martínez de Hoz, el colapso de la tablita, la reforma financiera de Cavallo del 82, luego vinieron los años de Alfonsín, que era una mezcla de la transición democrática y los primeros grandes tropezones económicos y la aceleración inflacionaria. Y yo terminé escribiendo mi tesis en tiempos de hiperinflación. ¿Qué tema elegiste para la tesis? Bueno, yo escribí sobre elección de regímenes cambiarios y en condiciones de alta inflación, muy inspirado por la situación argentina, a pesar de que mi tesis, si bien está vinculada con toda la temática de Argentina, traté de hacerla con principios más generales y usé muchos datos de otros países, pero sí, muy marcado por lo que yo observaba de la economía argentina en aquellos momentos. Y la estuve un mes justamente en ese momento de la hiper en el 89 en Argentina, terminando o trabajando en mi tesis. Y bueno, vivir la experiencia de una hiperinflación para un analista que lo viene a ver desde afuera, con un ojo más académico y mucho menos una cosa de tenerla que sufrir, fue tremendamente interesante. Y bueno, realmente me abrió mucho los ojos y me marcó mucho ese episodio. Ese momento, sí. Cuando terminás el doctorado, Guillermo, te haces la típica pregunta que se hacen todos los que terminan el doctorado: ¿y ahora qué? ¿Me voy a la parte académica? ¿Me voy a la parte de política pública? ¿Me voy a Wall Street? ¿O vos ya tenías marcado una decisión previa?
Bueno, en aquel momento sí se te plantean las mismas preguntas que se plantean ahora, con quizás un poquito menos de opciones, porque en aquel entonces Wall Street no era todavía una opción, no había comenzado en mercados emergentes a ser una opción. No contrataban muchos graduados del doctorado en el sector privado. Entonces las opciones eran ir a trabajar en los organismos internacionales, ir a trabajar, a volver a tu país, a trabajar en algún lugar en tu país, o a la academia. Pero a mí me gustaba la academia, a mí me gustaba eso. Lo que pasa es que me gustaba una academia un poco menos teórica y más práctica de esto de analizar, como te decía, la cuestión es la realidad económica con un marco conceptual, analítico, más firme, más basado en la teoría. Eso me gustaba mucho. Y entonces yo cuando salí de la universidad, si bien había pasado algún tiempo en el Fondo Monetario, trabajando algún verano allá, y me habían ofrecido trabajo, yo opté por ir a la academia y ahí fui a trabajar en Chicago, en la Universidad de Chicago, que tuve la suerte que me contraten. Ah, mira qué bueno. Y ahí, bueno, lo que elegí Chicago en realidad porque trabajaba en el departamento de economía de la Escuela de Negocios de Chicago. Entonces era una cosa un poquito más práctica que lo que era Chicago en general. Y elegí Chicago porque también me interesaba el desafío, porque era como divertido para mí, porque yo había sido el estudiante más derechista de los estudiantes de Yale, y cuando llegué a Chicago era el profesor más izquierdista de los profesores de Chicago. Entonces, ¿Qué cambio? Era muy divertido porque estabas completamente desafiado por el ambiente, ¿no? Por lo que estabas viendo, cómo analizarlo y cómo... estos eran más debates académicos, más que debates políticos, ¿no? Entonces, ¿qué supuestos son válidos? ¿Cómo analizás estas situaciones? ¿Cómo encarás la construcción de tu marco analítico para pensar estos temas? Y eso me resultaba realmente fascinante y bueno, me había ocurrido en Yale y luego me ocurrió de nuevo en Chicago, donde vivías la economía intensísimamente. Desayunabas, almorzabas y cenabas de economía. ¿Y ahí con quién te cruzabas de los grandes profesores de Chicago? ¿Con quiénes hablabas en Chicago? Mira, yo estuve 4 años seguidos ahí, full time en la universidad. En esos 4 años salieron 4 premios Nobel. Así que fueron años muy particulares para Chicago, sí, muy, muy particulares. Y me crucé con todo tipo de personajes, qué sé yo, los conocidos de siempre. En los años que estuve yo, estuvo Bob Lucas, estaba el quien me apadrinó a mí un poco en la universidad fue Merton Miller, el de Modigliani Miller, sí. Estaba, Gene Fama, también en la Escuela de Negocios, estaba Robert Fogel, el historiador, Jim Heckman, Tom Sargent, innumerables, Michael Musa por el lado más práctico y de la política económica, también innumerables tipos que tuvieron una enorme influencia intelectual sobre mí y me encantó llegar a eso después de haber hecho Yale, porque primero me obligaba a repensar algunas de las cosas, pero además ya estaba más maduro, entonces podía incorporar en mi análisis mejor, creo yo, o yo me sentía más cómodo incorporando ciertas cosas de lo que era la tónica de la discusión en Chicago versus lo que era en otros lados. Claro. Y eso fue... para mí también, de nuevo, una experiencia increíble. Y Guillermo, en esos momentos, en Argentina, en paralelo, comenzaba el periodo, digamos, de despegue del Mingo. Y de ordenamiento y de unas reformas tan veloces como profundas de la economía. ¿Cómo las vivías vos desde Chicago? Y si estabas en contacto, no te digo diariamente, pero frecuentemente con todo lo que pasaba en Argentina y hablabas ya o tenías contacto con economistas de la Argentina. Sí, a todo, con mucho interés. Al comienzo de la convertibilidad, con una dosis significativa de escepticismo, con la convertibilidad, con qué era lo que estaba haciendo Cavallo. ¿Hablabas con él o tenías diálogo entonces con él?
No, Okay. en este comienzo, al comienzo no lo tenía. Yo había perdido contacto con Cavallo desde la universidad, desde mis años en Córdoba, en la Universidad de Córdoba, pero veía los primeros pasos de la convertibilidad insisto, con cierto escepticismo con el régimen cambiario, ¿no? Con la forma de organizar el régimen cambiario. Pero en varias conversaciones justamente con Merton Miller y alguna gente, me fueron de a poco convenciendo de que no era una mala idea para el funcionamiento de la economía, y yo fui viendo cómo estaba funcionando. Allí sí volví a empezar a conversar con alguna gente que estaba en el equipo económico de Cavallo, y ahí sí fue convirtiéndome, por decirlo de alguna forma, y reconociéndole los méritos al esquema. Y bueno, en el año 94, Carlos Sánchez necesitaban a alguien que dirigiera el IERAL, el Instituto de Estudios de la Fundación Mediterránea, y Carlos Sánchez le mencionó a Cavallo que por qué no me convocaban a mí, que estaba trabajando en Chicago. Y entonces eso hicieron, me llamaron y me invitaron a que me uniera al grupo no desde el Ministerio de Economía, sino desde el IERAL. Y bueno, y me convencieron. Y volviste a la Argentina. Así que después de varios años. Tomé la decisión de volver. Sí, después de varios años en Estados Unidos. Así es. Y sí, una decisión importante. La Argentina obviamente era, en 1994, prometía y mucho, con muchas reformas ya de hecho concretadas. Llegás al IERAL y, Guillermo, yo leo que hay asesoramientos desde el IERAL o desde la Mediterránea a Ecuador, Ucrania, Indonesia. Todo esto lo leo en tu currículum, ¿es así? Sí, a ver, yo llego al IERAL, la convocatoria en aquel momento fue algo así como que las reformas macro ya están bastante avanzadas, ya más o menos sabemos qué es lo que tenemos que terminar de hacer en frente macro, donde hay que trabajar muchos en todas las reformas micro. Entonces, en aquel momento estaba muy de moda el usar la terminología de la segunda generación de reformas, que bueno, Milei ahora la ha vuelto a poner de moda. Entonces, esta segunda generación de reformas requerían mucho análisis y no se había hecho tanto análisis históricamente sobre esos temas. Entonces a mí me convocan para que dirija el IERAL y creo un equipo de gente para analizar estas cosas. Pero bueno, llegué en septiembre del 94 y en diciembre del 94 explota el efecto tequila. Claro. Y si bien mi historia como economista siempre fue como macroeconomista, me habían convocado para dirigir un instituto que iba a ocuparse de temas más micro, si vos querés, o de finanzas públicas. Y bueno, cuando explota el efecto tequila, bueno, la crisis se transforma en una crisis financiera grande y vuelvo al frente de la macro. Y entonces yo ya había trabajado antes, mientras estaba en Chicago, en Ucrania, en un momento de transición de la economía de Ucrania, tenía una hiperinflación, entonces ayudarlos a ordenarse un poco y a pensar un plan de estabilización, y le había agarrado el gustito a eso, la verdad. Y entonces, cuando llega la crisis del tequila y eventualmente Cavallo renuncia al Ministerio de Economía, a nosotros ya nos habían convocado de Ecuador a tratar de formular un programa económico. Entonces había iniciado un proceso ya de asesoría a Ecuador del IERAL, y entonces luego se suma Cavallo a eso, salido del Ministerio de Economía, y él a partir de ese momento toma el liderazgo de ese proceso en el gobierno de Bucaram. Pero luego eso termina a fines del 96, Cavallo se aleja de lo que estaba haciendo Bucaram y Ecuador, y yo mantuve los contactos en Ecuador, y un par de años más tarde me volvieron a convocar para seguir trabajando. Entonces empezamos a trabajar de nuevo, y eso devino en el gobierno de Jamil Mawad y otra crisis financiera, y eventualmente la dolarización, trabajando codo a codo con la gente de Mawad y el presidente Mawad, obviamente, y todas las vicisitudes políticas por las que pasaron. Y luego de Ecuador y las experiencias estas, dada la crisis que se había desatado en Asia, había toda una transición política que se estaba gestando en Indonesia, y entonces nos convocaron a trabajar también en Indonesia, un equipo de gente también del IERAL.
Y así fue como empecé a desarrollar un poco esto de ser un bombero económico, digamos, de entrar en países que se incendian y a tratar de priorizar qué es lo que hay que atender primero, cómo hacerlo, cómo se minimizan los costos y entender un poco la psicología del policymaker en una situación de crisis extrema, que es muy diferente que la psicología que lo que uno analiza cuando estudia política económica en condiciones normales. Los tiempos son otros, la velocidad de reacción debe ser otra, los desafíos son muchísimo más grandes, más difíciles y más burdos los instrumentos que uno tiene a disposición. Claro. Como contabas recién, eran épocas de una sucesión de crisis internacionales importante, pues comenzó con el tequila, recuerdo después sigue o Rusia, sudeste asiático o al revés, y termina Brasil. Y después Argentina. Efectivamente. Y en el medio Argentina, donde me tocó sumarme al equipo económico en el año 2001 con la mega crisis argentina. Claro, en la segunda temporada de Domingo Cavallo en el Ministerio de Economía, marzo del 2001 aproximadamente. Así es, de marzo del 2001 a diciembre del 2001, efectivamente. Periodo obviamente durísimo desde el punto de vista profesional, personal, del país, político, etcétera, muy político de todas las dimensiones, y donde, bueno, uno luego de esos episodios te obliga a repensar algunas cosas, validando mucho de lo que pensaba, pero también te obliga a poner cierta perspectiva en otros, porque genuinamente la forma que nosotros lo percibíamos en aquel momento, en el 2001, es que lo que está en juego no era la convertibilidad, sino que lo que está en juego era el futuro de la democracia en la Argentina. Y esto, digamos, y cómo un programa económico interactúa con la estabilidad política más profunda, con la estabilidad institucional y constitucional en un país, fue algo que fue muy importante. Me había tocado vivirlo en el caso del Ecuador, donde ocurrió un golpe de Estado en la mitad del proceso de la dolarización. Así que efectivamente fueron periodos que te obligan a poner cierta perspectiva en las cosas. Un poquito distinta que lo que es simplemente lo que surge de los libros y del razonamiento. Y días que se hacían eternos, ¿no, Guillermo? Días que se hacían eternos de casi sin pocas horas para dormir, ¿no? Por sin duda. Y las pocas horas que dormís muy mal porque estás continuamente pensando en las cosas que vas a hacer al día siguiente. Así es. Y Guillermo, y bueno, en el 2001 fue un año de innumerables iniciativas económicas, no todas con final feliz, pero muchas iniciativas económicas. Entonces está mucho trabajo pensando y tratando de ver qué estás haciendo, y por supuesto la velocidad a la cual las vas formulando no siempre te permite tenerlas completamente cocinadas, y bueno, es la vorágine de los incendios, y fue un periodo de nuevo de muy duro en lo personal y en lo académico, y el resultado de eso, luego de eso, pasé por el sector privado un par de años en Argentina haciendo consultoría. Una duda técnica, pero es teórica más que nada, Guillermo. A tu juicio, porque incluso Domingo Cavallo acá nos dijo en Shot Financiero que lo ideal hubiera sido salir de la convertibilidad cuando se produjo la crisis del sudeste asiático, ¿no? 1997 aproximadamente. Hubo intentos después también incluso del equipo de Roque Fernández, de querer o postular o proponer la dolarización cerca de 1999. ¿Cuál debería haber sido, a tu juicio? Obviamente decirlo ex post es mucho más fácil, ¿no? Pero ¿cuál debería haber sido, más allá del análisis que es ex post, el momento de la salida de la convertibilidad? Bueno, te lo voy a contestar con una chicana. Teórico, ¿eh? Sí, bueno, pero te lo voy a contestar con una chicana lo mismo. La chicana es básicamente la siguiente: nunca es buen momento para salir de un régimen cambiario fijo. No existe el buen momento para salir de un esquema
donde vos tenés distorsiones en el régimen cambiario, en un régimen cambiario fijo. No existe. ¿Y por qué no existe? Porque cuando las cosas van saliendo bien y la economía está creciendo y tenés algún ingreso de capitales y el tipo de cambio parece estar cerca del equilibrio, está todo bien. Y por lo tanto ningún político, ningún funcionario quiere arreglar algo que no está roto. Si está funcionando, no jorobes, no lo toques. Exacto. Y es imposible venderle a un político en el año 96 o en el 97 o en el 98, cuando las cosas, en los periodos en los que las cosas funcionaban, y no todo ese periodo las cosas estaban funcionando bien, no es posible venderle al político que es momento de cambiar. ¿Okay? Entonces, el problema de estos regímenes cambiarios es que pueden ser muy eficaces para bajar la inflación rápido, pero tienen la semilla de su propia destrucción, y es que se hace imposible salir a tiempo. Y por lo tanto, cuando vos pensás que vas a poder salir, la realidad te lleva a que no salís nunca a tiempo. Entonces terminás atado a un régimen cambiario que cuando terminás saliendo, siempre es el mal momento. Salís por la ventana. Expulsado por la ventana, salís expulsado del régimen cambiario con fuertes devaluaciones y fuerte inestabilidad. Por eso es que no hay que entrar. Claro. Por eso es que... Bueno, eran las mismas dudas que vos tenías al inicio de la convertibilidad, que me contabas, ¿no? Exactamente las mismas dudas que yo tenía al comienzo de la convertibilidad. ¿Qué me compró a mí de la convertibilidad? Fue la velocidad de la estabilización, la transparencia que agregó al sistema, al funcionamiento del sistema, la convicción con la cual el país empezó a operar en convertibilidad, y que una vez que vos creaste instituciones que operan alrededor de un régimen de convertibilidad, vos decís, bueno, a partir de ahora la cosa puede funcionar más o menos bien. Pero una vez que estás allí y empiezan a emerger los costos y las dificultades, se hace muy difícil de salir. El motivo de este podcast no es hablar de coyuntura, pero déjame echar algo acá simplemente como para provocar un poco. Este es parte del problema que tiene el Toto con la salida del cepo, el Toto Caputo con la salida del cepo. ¿Cuál fue el buen momento para salir del cepo? ¿Fue el comienzo mismo del gobierno, cuando estaban todos los otros desequilibrios y que él produjo una gran devaluación y el 2%? ¿Fue en fines de diciembre, cuando la brecha se achicó mucho y parecía que había tenido mucho éxito, el primer achicamiento de la brecha, pero que todavía la inflación estaba en la estratosfera? ¿Fue cuando la brecha se volvió a achicar mucho y el tipo de cambio paralelo se había estabilizado y la inflación había empezado a bajar, y entonces estaban montados a un pony de que este régimen duraba para siempre? Es ahora que se le ha disparado el tipo de cambio paralelo a 1.300, se le abrió la brecha y la gente empieza a preguntarse sobre el futuro del régimen cambiario y del atraso cambiario. La realidad es que no existe un buen momento para salir. El pecado está en entrar, no en la salida. Me ahorro entonces, Guillermo, la pregunta sobre tu opinión sobre la dolarización, sobre todo después de lo que me comentaste que participaste en Ecuador. Es copiar y pegar de las respuestas que me acabas de dar. Básicamente sí. Yo creo que hay países que están más propensos, más proclives a poder funcionar razonablemente con un esquema de dolarización, y hay países que están mucho menos cercanos a las condiciones necesarias para que la dolarización pueda funcionar, y hay circunstancias en las cuales en los países le facilitan o no las condiciones para poder dolarizar. Yo creo que Argentina no es un país en el cual la dolarización sea necesariamente sea un buen régimen cambiario, y creo que las circunstancias argentinas hacen de que la dolarización no sea un buen régimen cambiario. ¿Cómo? Por eso, si bien yo no me opongo a la dolarización por un criterio dogmático o religioso, creo que es un error de política económica muy importante, de altísimo costo, si uno ingresa en un régimen de dolarización. ¿Cómo viste, más a lo puntual y lo diario, y hasta te diría
personal, estabas en Buenos Aires, o en Argentina, no sé en dónde estabas puntualmente, pero el September 11, que dicen que incidió o por lo menos tuvo algún efecto en Argentina en lo económico en ese momento. ¿Cómo viste ese momento en lo personal que en realidad todo el mundo choqueó? Sí, fue tremendamente importante y tremendamente choqueante para todos. Una pequeña anécdota para tratar de poner una perspectiva sobre esto. En agosto del 2001, Argentina había sufrido una crisis financiera, una salida muy importante de depósitos de los bancos en junio y julio. En agosto del 2001 iniciamos unas negociaciones con el Fondo Monetario. Yo estaba en el equipo económico. Iniciamos unas negociaciones con el Fondo Monetario y esas negociaciones llegan a buen puerto a fines de agosto. Vota el directorio del Fondo Monetario el 10 de septiembre esa ampliación del programa económico de Argentina que incluía el comienzo de un proceso de una reestructuración ordenada de la deuda y donde en las conversaciones con el fondo se había tocado lo de crear precondiciones para poder evaluar eventualmente si convenía o no continuar con la convertibilidad, pero que esas condiciones no iban a estar presentes hasta tanto no se hubiera avanzado en una reestructuración de la deuda y en una consolidación fiscal adicional. 10 de septiembre del 2001, el fondo vota y desembolsa los 9.000 millones de dólares que correspondían al desembolso de ese momento, que nos servía a nosotros para reconstruir las reservas, devolverle sostenibilidad a la convertibilidad y de tener un respaldo para parar la corrida bancaria. Eso fue el 10 de septiembre. El 11 de septiembre a las 9 de la mañana ocurren los atentados de las Torres Gemelas. Inmediatamente después de los atentados de las Torres Gemelas cambia completamente la dinámica, pero completamente la dinámica financiera internacional. Daniel Marx tenía planeado hacer una gira de diplomacia financiera por el mundo, buscando apoyos adicionales para poder iniciar este proceso de reestructuración ordenada de la deuda, y todos los ministros de finanzas del mundo que tenían una excelente relación con él en ese momento le dicen suspender el viaje, el horno no está para bollos, este tema dejó de ser un tema relevante, no hablamos más de Argentina, Argentina no existe más. Ustedes están on your own, como te dicen los americanos, dependen de ustedes mismos. Y efectivamente, a partir de ese momento se cortó todo, se cortó el financiamiento, se cortó cualquier capacidad de conversación con organismos internacionales, se cortó las relaciones con los centros de poder internacional y fue la gota que rebalsó el vaso y terminó de poner a la convertibilidad, al programa económico en terapia intensiva. Exacto. Sí, un problema casi al borde. Ya fue la extremaunción, digamos. Sí, sí. La gota que rebasaba el vaso era. Así es. Así es. Me estabas contando de, pasa tu paso por la función pública y llegas a Wall Street finalmente, ¿no? O sea que finalmente se da esa posibilidad. ¿Cómo te surge en esta etapa de tu carrera profesional? Bueno, primero tengo ofertas para sumarme a Wall Street inmediatamente salido del gobierno. Sí. Pero yo dije en ese momento no es un momento prudente. Había sido un periodo muy traumático, se había hecho el famoso, nunca habían mentado megacanje, había mucho recelo, Argentina había defaulteado su deuda y sobre todo en la opinión pública. Entonces, pensando un poco en mi carrera, en mi perfil, etcétera, dije no es el momento de hacerlo. Entonces, durante 2 años me dediqué a hacer consultoría económica, volver un poco al IERAL de Fundación Mediterránea, a hacer consultoría, y trabajé en algunos otros par de países, y a comienzos del 2004 me invitaron a venir a dar clases a la Universidad de Yale, en mi alma mater, y entonces me vine a dar clases. Y mientras estaba aquí dando clases, me invitaron a dar unas charlas en un banco en Lehman Brothers. Y entonces yo di estas charlas y cuando terminé de dar las charlas me dijeron, ¿por qué no te venís a trabajar con nosotros? Haces exactamente lo mismo que estás haciendo por tu cuenta, pero lo haces para nosotros y te pagamos bastante mejor.
Y bueno, efectivamente... pegaste el salto. Identificaron mi punto de indiferencia económico y lograron que me sumara. Así que desde mediados del 94 me sumé después de visitar Yale, me sumé a Lehman Brothers y desde entonces estuve en la industria, sigo estando en la industria financiera en distintas capacidades, siempre trabajando en el área de mercados emergentes y siempre haciendo una mezcla de macroeconomía con mercados que me gusta mucho, disfruto mucho y creo que tengo cierta ventaja comparativa. Claro, y pasaste por Berkeley y después por Citi, también siempre, como decías recién, en Emerging Markets. Así es, sí, dirigiendo algunos grupos en Lehman, en Barclays y en Citi. Todo eso desde lo que llamamos el sell side, digamos, de los bancos que venden bonos. Y luego tuve alguna experiencia en el buy side, en un fondito de inversión de corta vida, y bueno, ahora asesorando algunos fondos de inversión. ¿Cómo se vivió desde, sobre todo de Wall Street, lo que fue esa crisis histórica para los Estados Unidos, que fue la de 2008, ¿no? Uno ve muchas películas, lee mucho, se informa, pero verla desde allí debe haber sido algo muy estresante también, ¿no? Sí, y obviamente yo estaba en el epicentro de esto, porque estaba en Lehman Brothers en ese momento. Así que lo que se ven en las fotos de la gente saliendo con las cajas de cartón y los portarretratos adentro, medio que lo viví, si bien no me pasó a mí de hacerlo así de esa forma, lo veía a la gente que lo hacía, ¿no? Entonces era muy, muy relevante y las discusiones internas de qué era lo que nos estaba pasando era difícil de entender desde donde estábamos nosotros por qué nos estaba pasando eso y qué estaba pasando. En el desk de Emerging Markets de Lehman Brothers, el año 2008 fue un año récord. Nos fue realmente muy bien, estábamos ganando mucho dinero. En lo personal me fue muy bien porque había tenido muchos casos que había identificado correctamente en qué dirección iban a ir las cosas y cómo iban a funcionar. Entonces, ver la crisis del banco que se caía y se desgranaba en un momento en que tu negocio está teniendo un año récord era particularmente llamativo, ¿no? Sí. Obviamente vos no sos nada más que un átomo dentro de este universo y por lo tanto no reflejás la realidad de la institución, pero uno tiende a ver las cosas desde la óptica personal, desde donde estaba parado, y eso era muy llamativo. Así que sí, efectivamente, como te digo, fue choqueante. Por suerte rápidamente apareció Barclays y compró la quiebra de Lehman. Muy rápidamente ocurrió esto, en un par de semanas sí. Estaba resuelto. Y a mí rápidamente me hablaron del management de Barclays para que me quede. Así que fue en lo personal, salvo lo traumático de las transiciones laborales de un lugar a otro, qué sé yo, no pasé ni un minuto de desempleo, digamos, no pasé por la angustia personal, por una angustia personal muy, muy grande. Tenía bastante claro que todo. Con tu conocimiento macro, la reacción de Estados Unidos, una vez ya producida la crisis, puntualmente la de Bernanke, fue muy, muy, digamos, apreciada, digamos, ¿no? Muy destacada. ¿Cómo lo ves vos obviamente de tus conocimientos macroeconómicos y sobre todo también tus experiencias en crisis que habías estudiado antes? Mira, dadas mis experiencias de crisis, de haberlas vivido, de haber trabajado en esas crisis, de haberlas estudiado, lo que era sorprendente para mí no fue la respuesta de Bernanke, sino fueron las semanas previas a la caída de Lehman Brothers. Fue la actitud del Tesoro y el comportamiento del Tesoro norteamericano. Entonces, lo naïf, lo poco informado, la presunción de que el moral hazard era un problema tan importante que había que curarlo, dejando caer a una institución financiera con tantos eslabonamientos con el resto de la industria financiera, pensando que eso iba a ser acotado y iba a tener resultados
irrelevantes para el resto del sistema financiero, fue algo que realmente me llamó muchísimo la atención. Luego de ese episodio donde el Tesoro está choqueado por las circunstancias y es obligado a actuar en el rescate de AIG y eventualmente de General Motors y del sector real de la economía americana, digamos, de los bancos, de las compañías de seguros, de qué sé yo, toda esta reacción a posteriori es como una reacción tardía a una actuación, a mi juicio, un tanto irresponsable, muy ideologizada inicialmente por parte de las autoridades del Tesoro. Pero el comportamiento del Fed, más allá de que uno pueda tener o no alguna observación en los días previos en la actuación de Bernanke, yo lo viví como un ejemplo de libro de texto de cómo se enfrenta una crisis, una mega crisis. No una crisis normal, que para crisis normales se hacen otras cosas, pero cuando vos enfrentás un episodio de un impacto de una magnitud tal, la forma en que reaccionó y trabajó Bernanke, los instrumentos nuevos que trabajó, la creatividad que impulsó, la velocidad de reacción y de claridad de diagnóstico realmente extraordinarios y la verdad que sí, redujeron el costo de la crisis, ¿no? Mucho. Redujeron el costo de la crisis, ¿no? Así es. Y surgió en parte y en otra escala completamente distinta, de un pigmeo a un gigante, digamos, por una senda más o menos parecida, un tipo que estudió mucho la Gran Depresión, que pensó mucho cómo se resolvían esos temas, le tocó actuar para resolver la crisis en el 2008. Eso es lo que hizo Bernanke, para mí un gigante entre los bomberos económicos. Y desde mi perspectiva un poquito lo veía con lo mismo y lo miro con admiración por pensar que yo traté de seguir más o menos en la misma senda, con mucho menos éxito y mucho menos notoriedad y capacidad que la de Bernanke, pero sí me veo reflejado un poquito en ese espejo. Claro. Más allá que te reconozco, hablo el pigmeo frente al gigante, ¿no? Sí. Volviendo ahora a la Argentina, ¿cómo viste también desde Estados Unidos esa situación de esperanza que se gestó con la llegada en el 2015 Mauricio Macri al poder? Con mucha esperanza, como tantos otros, anhelando que cambiara el populismo, que se tomara el toro por las astas y se iniciara una serie de cambios, reconociendo muchas de las dificultades políticas de un gobierno en minoría y de las dificultades que iba a enfrentar el gobierno, el legado, las acciones hostiles de la justicia, las dificultades internacionales, todo eso, pero aún así con mucha esperanza, a punto tal de que a comienzo del año 2016 mi hijo, que había terminado la universidad aquí, decide volverse a trabajar a la Argentina para sumarse y colaborar en el esfuerzo del gobierno de Macri. Así que la verdad que lo vimos todos con mucha esperanza. Y luego la realidad es difícil, distinta. Como les gusta decir a los macristas, pasaron cosas. Algunas de esas cosas pasaron en el resto del mundo, otras pasaron en la Argentina, otras fueron errores. Y bueno, la verdad es que el cóctel terminó como terminó, con mucha desesperanza y sobre todo, al menos desde mi óptica, con mucha desesperanza ex ante por entender que lo que venía iba a ser realmente muy malo, aunque al menos, en mi opinión, me quedé corto en el diagnóstico. Sí, fue muy malo lo que vino después. Fue realmente extraordinariamente malo. Sí, creo totalmente que de había acuerdo. que esmerarse para hacerlo tan malo. Sí, creo que batió un récord. Nosotros acá en Shot Financiero siempre le pedimos a cada entrevistado, y de vuelta, es un honor tenerte aquí, Guillermo, que des consejos a economistas, porque muchos de los que nos están escuchando son jóvenes economistas que son equivalentes al Guillermo Mondino, que recién iniciaba la carrera en la Universidad de Córdoba. ¿Qué consejo le darías
a ese joven que está hoy iniciando su carrera? Bueno, yo desarrollé casi toda mi carrera haciendo cosas de macro o de finanzas, pero la economía es extremadamente rica y extremadamente interesante en una amplia gama de disciplinas. Yo hice muy pocas cosas en el área de micro, pero hay muchísimas cosas entretenidas y divertidas. Yo focalicé la mayor parte de mi carrera en una interacción entre la macro y la política pública, un análisis de la macro y la política pública. La mayor parte de las cosas que hacemos los economistas tienen que ver con la política pública, pero hoy por hoy también hay muchísimas cosas muy interesantes para explorar en áreas estrictamente privadas. Qué sé yo, los departamentos de economía de Amazon, de Facebook, de Google, compiten con los departamentos de economía de algunas de las más prestigiosas universidades, todos trabajando en temas económicos súper interesantes. Entonces mi consejo para los estudiantes es que se abran la cabeza, que no quieran emular a alguien que hayan visto exitoso. La senda del economista no es transformarse en un consultor de la Citi, hablando y siendo un talking head de macro, sino que es muchísimo más rica la disciplina, hay mucho para hacer y que entonces se encaren este proceso con mucha amplitud de criterio. Hay mucho para hacer como economista. Y la segunda cosa es que, la segunda recomendación es, van a pasar por periodos duros y por periodos fáciles, pero háganlo todos con gusto. Disfruten del momento, disfruten de lo que están haciendo en la economía. Y si no lo disfrutan, entonces es que la economía a lo mejor no es para ustedes. Claro. Y la economía uno te tiene que gustar leerla, tiene que gustar. Me hiciste acordar a un libro de Borges, un consejo de Borges que daba que a aquellos que estaban leyendo un libro que no les gustaba, dicen, déjenlo, ese libro no ha sido escrito para ustedes, ¿no? Me hiciste acordar de esa frase de Borges. Es así, es exactamente así. Con la economía es así, porque si vos no la vivís, no la respirás, no la internalizás, y toda la vida te va a costar, toda la vida te va a hacer simplemente, es un curro. La economía es para que seas vos, es para que la internalices, para que transforme toda tu forma de ver y de pensar y de analizar las cosas. Y eso es lo que yo le recomiendo, sobre todo a la gente joven, es analícense a ustedes mismos cuánto disfrutan lo que están estudiando. Porque lo que están estudiando, en definitiva, lo que están analizando, lo que están viendo, tiene que ser lo que les da la satisfacción intelectual, porque si no es imposible después transitar los momentos duros que inevitablemente van a surgir en la senda de sus carreras profesionales. La última pregunta, no te robamos más tiempo. ¿Cómo ves a la Argentina hoy? Mira, en una transición, con un gran signo de interrogación, con mucha esperanza por parte de mucha gente, para algunos más viejos, dirían a lo mejor viejos meados, no terminamos de verla y nos cuesta terminar de identificar, pero claramente hay una transición, hay una transformación, no sé si cultural, pero sí en la forma de encarar ciertas cosas, y un liderazgo que me genera muchas preguntas, lo cual no significa que sean las respuestas negativas, pero un liderazgo que es más un predicador de filosofía económica que un hacedor de política. No sé si me explico del todo. Digamos, sí. Una cosa es predicar filosofía, es hablar en el abstracto sobre las virtudes del capitalismo sobre otros esquemas de organización. Y otra muy diferente es la de la gestión y la del transformador de la realidad, de la formulación de la política económica. Y lo termino simplemente con una frase. Es muy curioso escucharlo a Milei hablar en contra de las fallas de mercado, diciendo que cuando hay una falla de mercado es porque hay una falla del Estado, y tenerlo al Toto Caputo sentado en primera fila interviniendo en las prepagas.
interviniendo en los programas de marketing de los supermercados, interviniendo en la política regulatoria de tarifas. No cuaja. Entonces yo lo que veo es, no termino de convencerme porque no termino de ver cómo la prédica cuadra con las acciones diarias. Clarísimo. Guillermo, la verdad te agradecemos tu tiempo, que nos hayas dedicado esta hora y pico acá a Yacht Financiero. Te lo dije al principio, es un lujo haberte tenido aquí con nosotros. Te agradecemos de vuelta muchísimo que hayas participado y que hayas sido uno de nuestros invitados. Muchísimas gracias a ustedes y perdón por lo larguero. No, al contrario, fue un placer. Mientras más largo de acá era mejor. Así que buenísimo. Un gran abrazo y saludos a todos. Gran abrazo para ustedes. Hasta luego. Propósito, actitud, resultados. Liderazgo modo Geneia. Hasta aquí la entrevista con Guillermo Mondino. Nos reencontramos en el próximo capítulo de Yacht Financiero con un referente de los mercados y de la economía internacional.